¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo están? Estamos aquí en este estudio de miércoles, nuestro estudio de fin de los tiempos. Como verán, tenemos aquí a un invitado que está haciendo caras, pero está aquí con nosotros, aprovechando su visita. Y invité a Carlos porque Carlos es un apasionado de este tema. Y el día de hoy vamos a estar hablando, de hecho él no sabe ni siquiera lo que le voy a empezar a preguntar. Esto es así a bote pronto. Lo planeé así, ¿para qué? Para que fuera algo que fluyera más que algo estructurado. Más adelante se le dará una estructura. Pero cuando hablamos de fin de los tiempos, hay eventos, hay circunstancias que están marcadas en fin de los tiempos, que son como temporadas o partes dentro del plan general de lo que es este tema de fin de los tiempos. Y queremos empezar ya a partir de las próximas semanas a meternos ya de lleno en cada una de las etapas. Entonces, Carlos una vez me mandó un cronograma que él hizo como unas notas. Mira, este es el principio de dolores, por mencionar una parte, luego sigue esto, y en cada uno me puso 20,000 viñetas, ¿verdad? Entonces, pues sabe mucho sobre estas partes. Entonces voy a pasar el micrófono a Carlos y yo voy a ir como que entrevistándolo o guiando hacia dónde quiero que lleve el tema. Pero bueno, primeramente que lo salude, ¿verdad? Porque ya hablé mucho yo, entonces que lo salude a ustedes y no le pregunten cosas del coronavirus, es de fin de los tiempos. ¿Cómo está, iglesia? Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Doy gracias aquí al pastor que me extendió la invitación. Entonces, pues estoy nervioso un poquito porque no sé qué vaya a preguntarme, pero siempre pues es un gusto poder pues aportar mucho o poco, pero estar aquí con ustedes. Ok, como hemos hablado, ¿verdad? Estamos tratando de abordar el tema sin una postura, le hemos llamado sin una postura, se me fue el nombre que uso, pero sin una postura dogmática. Entonces, hay varias posturas, hay 4, vamos a decirlas, ópticas o 4 formas grandes de ver fin de los tiempos. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero ahorita vamos a dividir, vamos a decir, el tema. Entonces, me gustaría, Carlos, que nos mencionaras así como que punto 1, punto 2, punto 3, como tú has estudiado lo que es fin de los tiempos. Hay algunas posturas que intercambian, algunos de los sucesos los ponen antes o después que otros. Lo importante que vamos a ver ahorita es qué ocurre en cada suceso y abarcar todos estos sucesos. Si hay una doctrina que quite uno de estos sucesos, que diga esto no existe, es donde estamos ya totalmente errados, y eso no es una cuestión de dogma. Hablando, por ejemplo, hay quien dice que ya no va a venir Jesús por segunda vez, entonces ya acabó con toda la doctrina de fin de los tiempos, básicamente. O que dice que ya estamos en el milenio y ondas así medio marihuanas. Entonces, así yendo como por un cronograma de inicio a fin, ¿qué podríamos ver o cómo podríamos ver lo que es fin de los tiempos? O sea, ¿cómo se va dividiendo la historia? ¿Cómo dividirías tú ya empezó, ya arrancó, vamos a decir? Ok, miren, yo he estudiado varias posturas. Algunos dicen que los últimos tiempos comenzaron desde que Jesús comenzó su ministerio, por ya ser la revelación de Él como Mesías, de Él como Salvador, de Él como Dios muriendo por el pueblo. Otros dicen que los últimos tiempos comenzaron a partir de Hechos 2, del día de Pentecostés, que es cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, y es básicamente cuando nace la iglesia, ¿no? Otras posturas dicen que el fin de los últimos tiempos comenzaron en 1946, que fue cuando el Estado de Israel volvió a resurgir como nación, porque muchos maestros, muchos padres de la iglesia, muchos teólogos decían que todas estas posturas que mencionaban, que mencionaban a Israel al final de la era, eran, por decir, iba a ser un Israel espiritual, hablando de la iglesia. Entonces, ellos decían que Israel no iba a volver a ser nación, que Israel no iba a volver pues por decir así, como un grupo, como una etnia, como una nación, para
para que poder recibir a Cristo. Entonces en 1946 de repente, de un día para otro, se vuelve a establecer el Estado de Israel. Entonces todas estas personas que decían, no, es que las profecías bíblicas, las profecías de los profetas, etcétera, tienen que ser en un sentido espiritual o figurado, pues todos se quedaron así como que, oye, ya hay un Estado de Israel, ya Israel existe como nación otra vez. De hecho, eso podemos considerar, yo lo considero, siempre le he dicho yo aquí al pastor, que lo considero un milagro, porque es la primera nación que después de cerca de 2000 años vuelve a establecerse en su territorio con sus mismas leyes, su mismo idioma, sus mismas tradiciones, etcétera. Nunca había pasado eso. Entonces, mucha gente cree que los últimos tiempos comenzaron a partir de 1946 porque tomamos a Israel como, por decirlo, un indicador de los últimos tiempos. Otros mencionan que, bueno, que se puede dividir en dos tiempos, los últimos tiempos y los últimos días. Los últimos tiempos siendo a partir de Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo, y los últimos días ya cuando comienzan pues todo lo que han estado viendo aquí en las clases. Algo que menciona muy importante Carlos y que es una postura que nosotros abrazamos en Cielos Abiertos es la diferencia entre Israel y la iglesia. ¿Sí? Hay una postura que dice que a partir de la iglesia Israel deja de existir para Dios como pueblo de Israel, y ahora todas las promesas o todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es aplicado para la iglesia. Esto es una media verdad, porque todas las promesas de Abraham son finalmente para los creyentes en la fe, porque Abraham recibe las promesas aún sin formarse Israel como nación. Entonces eso hace que los gentiles estemos incluidos sin anular a Israel. Entonces es bien importante, me gusta lo que menciona Carlos, porque parte fundamental del cronograma que vamos a abrazar lleva lo que Israel está viviendo. Entonces Israel es un indicador como un termómetro en mucho de lo que va a ocurrir. Entonces eso es bien importante. Nosotros, ahora por otro lado, también hago mucho énfasis en esto, no se trata de judaizar la iglesia y de volvernos una iglesia que hagamos cosas que son propias de la cultura y del pueblo de Israel. Son dos cosas distintas. Amamos la nación, hay que orar por Israel. Nosotros estamos aquí a causa de Israel. La iglesia es un olivo injertado para darle celos a Israel, y estamos parte dentro del plan porque el Mesías viene de Israel. Esa sería razón suficiente para amar y bendecir al pueblo, pero aparte es un mandato y aparte es una promesa de bendición para nosotros también. Entonces siempre Israel va a ir ligado a últimos tiempos. Ahora, él mencionó como que cómo comienza, dónde comienza según ciertas posturas. A mí me gustaría que mencionaras un poquito ya lo que son, vamos a decir, los últimos días. Entonces, la última semana, los últimos famosos 7 años que se mencionan, y lo que viene siendo el inicio, bueno, es inicio de dolores, que ya lo vimos. Eso siempre es el inicio, dependiendo de cualquier postura, es como que el banderazo de salida. Cuando vemos que eso se empieza a intensificar, los principios de dolores están ahí, pero conforme se acerca el fin de los tiempos, según lo que entiendo, es que se van a volver mucho más intensos. Es decir, los terremotos, las hambres, las pestes van a ocurrir más pegadas una de otra y con mayor intensidad en fuerza, en devastación, en tragedia, vamos a poner esa palabra, comparado con lo que había venido, porque una postura de muchos es: terremotos siempre ha habido, guerra siempre ha habido, hambre siempre ha habido. Pues sí, pero el principio de dolores marca que ya cuando está a punto de dar a luz el niño, el dolor de parto es más fuerte y más consecuente. Pero después de eso, hablando ya te voy a mencionar ejemplos de lo que quiero que más o menos desglosemos. Está lo que es la gran tribulación o la tribulación. Hay quien divide tribulación y gran tribulación, la aparición del anticristo, el pacto de paz. O sea, cronológicamente, como que podemos ir esperando, porque después vamos a meternos, va a haber una clase de solo el anticristo, y entonces ahí vamos a profundizar
de qué habla la Biblia de él, de qué lo menciona. Pero, por ejemplo, hay posturas que dicen que el anticristo no es una persona, que es un espíritu nada más o una forma de moverse Satanás en el mundo. Y claro que hay un espíritu de anticristo, pero sí va a haber una persona, un hombre con ese manto, con esa postura, con esa pieza del ajedrez que Dios nos ha enseñado. Entonces, primeramente, ¿cómo lo veríamos en orden? ¿Qué orden le darías tú a todas estas cosas? Muy bien. Yo personalmente, como tú lo has estado enseñando aquí, lo divido también en 3 etapas, ¿no? Que es principio de dolores, que es lo que ya han estado estudiando, ¿no? Terremotos, etcétera. Luego yo lo divido en otra fase que yo mismo le llamo falsa paz y seguridad, fase de falsa paz y seguridad. Otros le han llamado, por decir, en lugar de principio de dolores le ponen aumento de dolores de parto. Y la última ya sería pues la gran tribulación, que es como se dividen los últimos tiempos o los últimos días, ¿no? Ahora, ¿qué podemos esperar de cada una de estas fases? Pues bueno, pues como es estudiado en los principios de dolores, pues es como tú comentabas, enfermedades, todo lo que el Maestro, el Señor Jesús nos enseñó en Mateo 24, 25 y Lucas 21. Ahí podemos encontrar, yo les llamo tendencias positivas y tendencias negativas al final de la era, ¿no? Que son cosas que tenemos que esperar: falsos cristos, terremotos, hambres, pestes, guerras. Van a ocurrir porque van a ocurrir. No hay nada que pueda evitarlo. Nuestra oración no es para que dejen de pasar, porque no va a pasar. Ya Jesús anunció, esto va a ocurrir. Entonces, el que Jesús lo anuncie es para que nosotros, hay varias parábolas, pero hay una que habla de cuando la higuera da frutos. Dice, estén atentos como cuando la higuera da frutos, que eso anuncia que ya el verano está cerca. Así, cuando ustedes vean estos cumplimientos de estas cosas, entiendan que la venida del Hijo de Dios ya está próxima. Entonces, estas posturas que dice Carlos van a ocurrir. Nuestra oración no es para que dejen de pasar, sino es para que en medio de cuando ocurran, Dios nos dé fortaleza, Dios dé fortaleza a la gente encuentre su corazón ahí quebrantado para poder buscar a Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, estas cosas, el Señor Jesús ya dijo, estas cosas van a suceder. Y si nosotros como iglesia nos ponemos a orar que no pasen, pues es como orar contra la voluntad de Dios. Él ya nos dijo, esto va a suceder sí o sí. Ahora, nosotros como iglesia, en principio de dolores, que es todas estas tendencias, tenemos que más que nada decir, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer en este tiempo de tribulación? Por ejemplo, ahorita estamos con el coronavirus, ¿no? Y yo veo que muchas veces entramos en pánico. Yo mismo tuve miedo al principio porque me toca estar ahí por mi profesión, pero cuando nosotros nos ponemos y decimos, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Pedir discernimiento, pedir que Dios nos muestre su plan para las naciones, es cuando nosotros podemos tener seguridad. Y yo siempre he dicho, en los principios de dolores es para que la iglesia sea el reflejo a la sociedad, al mundo, de que hay paz en Cristo. O sea, cuando empecemos a ver el coronavirus es algo horrible, pero van a venir más enfermedades y van a venir más plagas y aún más fuertes y aún más mortales, y van a venir terremotos y hambrunas y va a caer la economía de muchos países y guerra, rumores de guerra, falsos cristos. Y cuando todo esto empieza a pasar más frecuentemente, la gente va a tener mucho temor, va a tener mucho miedo. Así dice la palabra, dice, se turbarán las personas. Y ahí es cuando la gente, en medio del caos, en medio de todas estas cosas, va a voltear a ver a la iglesia y nos va a ver con una paz, con una tranquilidad, y la gente va a decir, oye, ¿cómo puede ser que tú tengas paz en medio de la peor economía en la historia del mundo? ¿O cómo puede ser que tú tengas paz cuando acaba de estallar la guerra más mortal en los últimos 50, 60 años? Y es como nosotros vamos a decir, porque hay una esperanza en Jesucristo. Mira, la Biblia dice que esto va a pasar, y la gente va a empezar va a ser una ventana para tener una gran cosecha de almas. Entonces Cristo en Mateo 24 y 25 nos hace ver cómo estos grandes principios de dolores está conectado también con la más grande cosecha de almas en los últimos tiempos. Okay.
Entonces tenemos que es principios de dolores y estas son las características. Ahora, ¿cuándo o qué ocurre, qué hechos ocurren ya para hablar tú hablaste del tiempo de la falsa paz? Eso involucra a la persona del anticristo. Según lo que yo he entendido, la persona del anticristo es un personaje que entra con un rol político, ¿sí? Un rol de gobierno donde va a ser un hombre muy carismático, pero que va a traer solución a problemas mundiales, lo cual lo va a avalar ante la gente para ganar fama, reputación e ir pues extendiendo el plan. Entonces, en brevemente, ¿verdad? ¿Qué puntos se pueden esperar? ¿Cuándo entra a la escena o qué situaciones nos van a marcar que ya entró a la escena? Porque pues Hitler, muchos pensaron que era el anticristo, Nerón pensaron que era el anticristo. Yo me acuerdo cuando el presidente Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, tiene que ser el anticristo, o sea, muchos han sido el anticristo, la Volpe, el Piojo Herrera, ¿verdad? No sé, pero ¿qué nos puede a nosotros hacer distinguir cuando esté ocurriendo que sí es ese hombre y no otra figura profética que nos recuerda que algún día va a aparecer, como lo fue Hitler? Hitler yo creo que es una figura que no es el anticristo, pero que muestra vestigios de lo que va a ser. Estaba viendo, pues creo que contigo, precisamente una predicación de últimos tiempos en la Biblia, y metieron cantos y adoración a Hitler. Entonces se logró de la noche a la mañana imponer la adoración a una persona, como en los tiempos del César, como va a pasar en los tiempos del anticristo. Entonces, la aparición del anticristo, ¿qué hechos nos lo marcan y qué va a pasar durante el periodo donde él aparece sin revelarse aún como malo? La parte la buena de la moneda, que ninguna es buena, pero la parte que hacia las naciones va a ser, a Israel mismo va a ser engañado, por así decirlo también. Muy bien. Para hablar de la aparición del anticristo en la esfera mundial, tenemos que hablar que aún en principio de dolores, y ya lo estamos viendo, van a ocurrir dos grandes cosas, que es la gran apostasía, que es, vamos a ver muchos cristianos. La gran apostasía habla de gente cristiana o nacida de nuevo, que va a abandonar la fe por completo. O sea, van a decir, ¿sabes algo? Esto ya no funciona para mí, Jesús no es Dios, yo me voy detrás de otras cosas. Y eso lo estamos viendo como líderes, como gente que era de tu generación, de los grupos de alabanza de tu generación, que eran ya pastores establecidos en este tiempo, han dejado de la fe, han apostatado de la fe. Gente que tenía iglesias se está yendo al ateísmo cada vez más. Entonces, de hecho, hace poquito yo te comentaba contigo que la generación que está ahorita entre 8 a 18, 19 años, hay estudios en Estados Unidos que dicen que es la generación más atea de la historia. Aún lo que son los boomers, los millennials, todavía tenemos, pues, si lo quieres ver así, creemos en algo superior. Nosotros creemos en Cristo, creemos en el Padre, en el Espíritu Santo, pero aún hay gente allá afuera de estas generaciones que dicen, yo necesito creer, yo creo en algo superior a mí. Pero las nuevas generaciones ya ni siquiera están teniendo la necesidad de creer en algo superior. Ya no le pongas tú Dios, ya no creen en algo más, ¿no? Entonces estamos viendo una generación que se está levantando en gran apostasía y que ya no tiene la necesidad de temer a Dios ni de tener un Dios. Entonces esto, junto con lo que es el ministerio precursor babilónico, así como la iglesia es una precursora de Cristo para su segunda venida, Satanás está levantando en las naciones un sistema precursor para, pues ahora sí que preparar el camino para la aparición de este hombre, del anticristo. Le decimos el anticristo, pero el libro le dice el hombre de iniquidad, el cuerno pequeño, la bestia, etcétera, ¿no? Entonces, el inicuo. Entonces, ¿en qué consiste este ministerio precursor babilónico? Lo estamos viendo, hermanos, cada vez más en la tele, en las revistas, en las redes sociales, cómo la sociedad está dejando ir los estándares de moralidad, están comprometiendo la verdad. La verdad ya no es la verdad. Tú puedes tener tu verdad, yo puedo tener mi verdad, y todo eso es parte de este ministerio precursor. Hay tanta propaganda
LGBT, ideología de género, proaborto, estatismo, todas estas cosas que después van a ver a fondo con el pastor, pero todas estas cosas están haciendo que la gente se enfríe su amor en su corazón. La gente, por ejemplo, no sé si tú lo viste, ustedes lo vieron en casa, pero hubo un post en Facebook que decía, si se incendiara una casa y se estuviera quemando y adentro estuviera un bebé y un perro, ¿a quién salvarías? Y yo, por morbo, me metí a ver los comentarios y la mayoría de la gente salvaría al perro. Y todos decían de que no, es que la vida humana ya no vale lo mismo, etcétera. Entonces, este tipo de gente y este tipo de cosas que estamos viendo en películas, estamos viendo en redes sociales, en videos de música, por todos lados, y esto está por comenzar, hermanos. La familia está siendo atacada, tal vez en 15, 20 años ya ni siquiera tengamos o se crea necesario la necesidad de una familia. Entonces, esto está preparando para la aparición del anticristo. ¿No? Dice, y haré temblar los cielos y la tierra, y todo será conmovido, y entonces vendrá el deseado de las naciones. Y una vez te comenté esto, de que cuando Dios está hablando de y haré temblar los cielos y la tierra, está hablando de todas las cosas que vemos en Mateo 24, 25, Lucas 21, que es literal, está haciendo temblar la tierra, terremotos, etcétera. Los cielos dicen que aún las estrellas se caerán. Entonces todo esto va a hacer que la gente entre en un temor, en un pánico, y ahora sí que van a decir, y ahora sí, ¿quién podrá rescatarnos? ¿Quién podrá salvarnos? Y entonces el plan que tiene es, ¿saben algo? Cuando todo esto esté pasando y ustedes tengan la necesidad de que un salvador, de un rescate, yo les quiero revelar a mi hijo. Pero en ese momento va a llegar este inicuo y va a decir, hey, yo me le adelanto y me presento yo como la solución a todas estas hambrunas, pestes, etcétera. Entonces, el anticristo, podemos decir, es un usurpador de Jesús. Primeramente, no entra declarándole guerra a Cristo, entra usurpando su lugar como la solución. Y esto es bien importante, ¿sabes por qué? Porque cristianos van a ser engañados por el anticristo porque no han encontrado su plenitud hoy en día en Jesús. ¿Sí? Yo no necesito esperar que alguien me traiga la solución al problema porque ya conozco a Cristo. No sé si me estás entendiendo eso, iglesia. Esta generación que va a ver la llegada del anticristo y lo va a abrazar, lo va a venerar, lo va a besar, literalmente va a decir, wow, era lo que estábamos esperando. Es precisamente una generación que no tiene un encuentro con Jesús, porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, automáticamente ves en Él la solución a todo. Claro que hay momentos, sobre todo cuando recién te pega el problema en la cara, que te puedes sentir desesperanzado o sacudido, pero un verdadero creyente no puede estar sin esperanza. Entonces, a mí lo que me preocupa es el estado de la iglesia actual, porque la mayoría del cuerpo de Cristo, por las malas enseñanzas que ha habido, por muchas cosas, situaciones que ustedes ya conocen, que discutimos en cada estudio, es gente que es arrastrada junto con el mundo en la corriente de la desesperación, teniendo esta solución. Entonces, nosotros, el deseado de las naciones, el original es Jesús, es al que deseamos. Dice que su reino, cuando ya lo establezca, va a ser un reino que el que esté bajo su reino va a desear ser gobernado. Y es una característica increíble porque nuestra naturaleza humana es antigobierno. No nos gusta que alguien nos gobierne. Y en este caso, cuando ya sea Cristo y en la del anticristo, al principio van a desear el gobierno del anticristo. Va a ser como que, sí, él es el que trae la solución, voten por él, hagan todo lo posible para que él gobierne. Y va a ser un gobierno mundial, va a ser un orden mundial. No tenemos idea nosotros aún hoy en día de qué es eso. Lo más cercano es el bloque europeo, pero aún entre ellos hay disensiones. Pero un movimiento masivo donde todo, es más, aquí en México está dividido el país entre el concepto de aceptación del presidente actual o no. Imagínate un momento donde es literalmente el 95% aceptando algo, pidiéndolo, clamándolo. Eso va a pasar con la persona
del anticristo. ¿Qué más podemos hablar de esta figura? Muy bien, el anticristo entonces aparece en escena, pero como dice el pastor, no va a aparecer así de lleno como yo soy Dios y todos contra Cristo. No. Para eso van a llegar a esto con él, y eso les va a explicar mejor. En Daniel 7, les invito a que lean Daniel 7. Daniel es bien importante porque Daniel tuvo 4 grandes visiones en su vida, en su libro. Y de estas 4 visiones, 3 fueron sobre el anticristo. Entonces nosotros tenemos que estudiar muy bien Daniel, porque ahí nos dice cómo va a ser el gobierno del anticristo, qué actitud va a tener el anticristo, etcétera. Entonces este hombre dice la palabra que va a aparecer pues cómo decirlo, una confederación de 10 naciones, 10 países, no sabemos qué países. Muchos dicen que ya hasta tienen una lista, etcétera. No sabemos, hasta ahorita la Biblia no nos dice qué países van a ser, pero van a ser 10 países en donde van a estar gobernando 10 gobernantes, 10 presidentes, primeros ministros, no lo sabemos, todavía no sabemos qué van a hacer, ¿no? Se van a unir, y estas personas dice que va a haber 10 cuernos, y que cada cuerno representa a un gobernante y una nación. Ellos se van a unir, y dice que va a haber un cuerno pequeño, que de la nada, de un día para otro, va a asesinar a 2 de estos cuernos grandes. Entonces dicen, esto nos da a entender que va a llegar un punto, no sabemos si mañana, en 15, 25, si en 50, 75 años, pero va a haber una conmemoración, un conjunto de naciones, 10 naciones, que se van a unir para dar una solución a todos los problemas económicos, de guerra, hambrunas, pestes, etcétera, ¿no? Va a haber, así como dijo el pastor, un gobierno global. Ahora, entre estos 10 líderes vamos a ver, yo siempre lo he dicho, vamos a ver por ahí en las noticias, tal vez ahí en el canal de televisión, va a estar una de estas figuras, uno de estos 10 presidentes dando un discurso, y una de las personas de atrás de su gabinete, ese va a ser el anticristo. Va a ser alguien que no va a llamar la atención. Dice que es un cuerno pequeño, dicen que no es algo impresionante, pero dice que de la noche a la mañana, de estos 10 presidentes, 2 van a ser cortados, dice la Biblia, 2 van a ser cortados delante de él. Esto nos habla o de que él los va a mandar matar, o algo va a pasar, pero él va a tomar el lugar de estas 2 personas, y entonces él va a tomar el control de esta confederación de naciones. Entonces él ya sobre estas 10 naciones va a empezar a hacer política, va a empezar a hacer, pues por decirlo, hacer campaña, etcétera, y va a hacer un trato con las naciones, que nosotros lo podemos leer en Isaías 28. El Señor lo dice: ustedes van a hacer un pacto con el Seol, en el sentido de que él va a venir, por ejemplo, con México, le decir: ok, México, tú tienes necesidad económica y de medicinas y de seguridad social, no sé, un ejemplo. ¿Cómo ves? Yo te doy $300 billones de parte de nuestra confederación de 10 naciones, pero si tú los aceptas, tienes que, por ejemplo, no puedes decir nada malo de mí, ni de mi gobierno, ni mis leyes, no se puede hablar de otra religión, tienes que aceptar la ideología de género, tienes que poner baños mixtos, tienes que poner toque de queda, tienes que quitar las iglesias, promover el aborto, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces las naciones, después de todo ese acudimiento que trajeron los principios de dolores, van a decir: claro, ¿sabes algo? Estas cosas no son importantes, de hecho ya hemos abandonado mucho nuestra moralidad, entonces, claro, dame el dinero y nosotros nos hacemos parte de ti. Ahora, esto va a traer por primera vez, esto va a ser un milagro, ahora sí que cuando lo vean, ojo, porque el anticristo va a ser promotor de la paz en el Medio Oriente. Eso es clave. Cuando ustedes vean que hay paz entre Israel y las naciones árabes e islámicas, eso debe ser un foco rojo, porque ahorita vamos a llegar a eso, me imagino, pero es que tiene que haber la construcción de un tercer templo en Israel. El segundo templo fue el que construyó Nehemías, Esdras y todos ellos, y ese templo fue destruido en el año 70, cuando todavía Tito era general, todavía no llegaba a ser el emperador. Barren con Jerusalén, y hasta ahorita no ha habido
otro tercer templo. La Biblia nos habla de un tercer templo construido, donde se van a ofrecer sacrificios, etcétera. Pero lo importante de ese tercer templo es que el lugar donde debe de ser construido este tercer templo es la cúpula de la roca, que es uno de los lugares más sagrados, sino que el más sagrado del Islam. Entonces, para que los musulmanes dejen ese pedazo de tierra, ahí sí te digo, eso solo lo va a hacer el anticristo. Él, miles y miles de años peleando eso, desde las cruzadas, el mío sí, todo esto. Entonces, cuando llegue este hombre va a decir, ¿sabes algo, Israel? Quédate con tu pedazo de tierra, musulmanes, países árabes, yo les doy esta otra cosa, traigamos paz. Y va a haber paz en Medio Oriente, y eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Para notar que este es el anticristo.